Muy buenas tardes. Ante todo me presento. Mi nombre es Aide Rosa Mamani Paricawa. Mis integrantes son Darwin Cruz Sampuero, Carlos Miguel Quispe Mamani, Flora Tito Paco, Floirán Loaiza Checa, Jorge Luis Cancapa Torres. Somos de la Universidad Peruana Unión de Administración y Negocios Internacionales. El día de hoy les presentamos el tema Condenación de la Gran Ramera. Nuestro docente, maestro Nil Naval Hernández. A continuación invito a la exposición a mi compañera Flora Tito para que inicie con la exposición. Gracias. Bien, gracias. Continúo con la exposición. Apocalipsis 17, 1:3 nos dice que un ángel se acerca a Juan y le dice, ¿no? Que le molestará el juicio de esta famosa prostituta que está sentada al borde de las grandes aguas, ¿no? Esta descripción simbólica representa la corrupción espiritual y la fornicación que esta entidad representa. Por ello también los reyes de la tierra pecaron con ella, y lo cual indica que su complicidad en la corrupción espiritual promovida por esta entidad. Además que dice que los habitantes de la tierra se emborracharon, ¿no?, con el vino de su fornicación, lo cual también simboliza la seducción y el engaño espiritual que ella ha ejercido sobre las personas. Siguiente. En el verso 2 nos indica que Juan es llevado por el Espíritu al desierto y ve a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, pues esta mujer está vestida de púrpura y escarlata, y también lleva en su mano una copa de oro llena de abominaciones, ¿no? Y por ello también nos dice en el versículo 3, nos dice que esta visión simbólica representa a una figura corrupta y seductora, ¿no?, que ejerce una gran influencia en el mundo. La mujer y la bestia escarlata son símbolos de la idólatra, ¿no?, y la religión falsa, mientras que la copa de oro representa la inmoralidad y la corrupción espiritual. El nombre en el frente de la mujer, la Gran Babilonia, alude a una ciudad o sistema que promueve la idolatría y la corrupción espiritual. Siguiente. Por ello también nos habla en Apocalipsis 17, 4 y 5, 6, nos dice que la mujer estuvo vestido de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y perlas. También tenía en las manos un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia, ¿no?, de su fornicación. Esta mujer representaba demasiada abominaciones, ¿no? Y también nos dice en el verso 5, la mujer también tenía en su frente un nombre escrito, ¿no?, que decía Babilonia la Grande, la gran ramera, ¿no?, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Esta mujer tenía escrita, lo cual también la mujer era ebria de la sangre de los santos y también de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la ven quedan asombrados, ¿no? Por ello entonces paso a mi siguiente compañero para que continúe la exposición. Gracias, compañera. Continuando con la exposición. Apocalipsis 17, versículo 7. Y el ángel dijo: ¿por qué te asombras? Y yo te diré
que el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Apocalipsis 17:8. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras, no? Y yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. La interpretación de estos versículos, la mujer representa a la iglesia, en este caso es la iglesia católica, y la bestia simboliza el reino, en este caso que es el Vaticano, que es como una sede de la iglesia católica, y las 7 cabezas son los 7 imperios que Satanás ha usado para destruir el pueblo de Dios, que es Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma y la Roma papal. Esta última es, ¿no?, la que simboliza a la bestia, donde dice que es era y no es, porque desde el año hasta el año 1538, desde el 1270, o bueno, 1270 años, era el apogeo de la iglesia papal. Y en el año 1538 a 1798 pierde todo el poder a causa de Napoleón Bonaparte. Pero ya en el año 1922 se firma el Concordado de Teherán por Benito Mussolini, que era el emperador italiano, que le devuelve el poder a la Iglesia Católica. Y ahí es donde el texto donde dice, y será, porque cobrará poder nuevamente. Apocalipsis 17:10. Y hay 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Este versículo forma parte de una visión profética en la que se habla de los 7 reyes, representados líderes o imperios a lo largo de la historia. Los 5 de ellos han caído, podrían referirse a imperios o gobernantes que ya han pasado. Uno podría referirse al imperio o gobernante que está en el poder en el momento en que se da la visión. Y el otro aún no ha venido. Podría ser en un futuro líder o imperio que surgirá. Apocalipsis 17:11. La bestia que era y no es también el 8º rey, y es de los 7, y va a la perdición. Este versículo se encuentra en un pasaje en el que se describe la visión apocalíptica y simbólica que habla sobre la bestia y los reyes que se asocian con ella en los eventos finales, según la escatología cristiana. Apocalipsis 17:12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. En este versículo se hace referencia a los 10 cuernos, que son 10 reyes que aún no han recibido autoridad o reino en el momento de la visión. Sin embargo, en el futuro recibirán autoridad como reyes y trabajarán en el conjunto con la bestia, que es otro símbolo importante en el libro del Apocalipsis y generalmente se interpreta como una figura representativa del poder político o autoridad en oposición a Dios. Doy el pase a mi compañera Aide. Gracias, compañero. Versículo 14. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Esto quiere decir que en el versículo 14 anuncia el conflicto entre la bestia y el Cordero. El Cordero representa a Jesucristo y a pesar de todos esos poderes malignos contra Dios y su reino, la victoria final pertenece al Cordero, quiere decir Jesús. Versículo 15 nos trata sobre el significado de las aguas como símbolo de la adversidad de pueblos y naciones.
Igualmente, la ramera y su relación con los poderes mundanos. En este caso, estos versículos nos dan a conocer la relevancia espiritual del Apocalipsis, tanto 17, 13 y 15, y la certeza de que la victoria final pertenece al Cordero de Dios en medio de los desafíos. Finalmente, aquí dentro del versículo 13, 14, 15, la aplicación personal que nosotros debemos elegir es mantener la fe en tiempos de adversidad. Siguiente diapositiva, por favor. Continuamos con los versículos Apocalipsis 17, 16. Según la lectura nos dice: y los 10 cuernos que aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, devorarán su carne y la quemarán a fuego. Esto significa, esta opción nos dice que la ramera y la gran es representada por una gran prostituta. Representa simbólicamente un sistema o entidad a la que se ha alejado de Dios y que se ha corrompido. Y los 10 cuernos que representan a estos líderes políticos eventualmente se volverán en contra de esta entidad corrupta. En cambio, ¿qué significa la dejarán desolada y desnuda? Devorarán su carne y le quemarán a fuego. Estas expresiones sugieren una destrucción completa y total. Los 10 líderes no solo despojarán a la ramera de su poder, sino que también la eliminarán por completo, como si estuvieran consumiéndola y quemándola. Eso significa estos versículos 10 y 16. Siguiente diapositiva, por favor. El versículo 17 nos dice: porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que Él quiso, es a saber, ponerse de acuerdo y dar a la bestia el poder de reinar hasta que se cumplan las palabras de Dios. Aquí podemos entender en 3 aspectos, ¿no? ¿Qué significa, por ejemplo, por qué Dios ha puesto sus corazones, ¿no? Ejecutar lo que Él quiso? Este pasaje, ellos, se refiere a una alianza de gobernantes o líderes mundiales que han estado tomando decisiones conjuntas. El versículo sugiere que Dios está permitiendo que estos líderes tomen ciertas acciones de acuerdo a su voluntad. Más abajo damos lectura a ponerse de acuerdo, ¿no? Acá dice, de la bestia el poder de reinar. ¿Qué quiere decir esto? La bestia es una figura recurrente en el libro de Apocalipsis y se asocia comúnmente con el mal o con un sistema opresivo. En este contexto, los líderes mundiales se unen y otorgan poder a esta entidad maligna, permitiendo que gobierne o ejerce una influencia total. Entonces, la frase, por ejemplo, hasta que se cumplan las palabras de Dios, ¿qué significa? Este versículo sugiere que esta alianza de líderes mundiales actuará de acuerdo con los propósitos divinos hasta que se cumplan ciertos eventos o propósitos específicos de Dios. Cuán maravilloso es pues la lectura de Apocalipsis, que muestra el bien y el mal. El versículo 18: y la mujer que viste es aquella gran ciudad que impera sobre los reyes de la tierra. Vamos a dar significado a este versículo. ¿Qué significa la mujer? La mujer ramera es una figura simbólica
que representa una entidad o sistema poderoso y corrupto que se opone a Dios y su reino. Esta entidad ha influido en la vida de las personas y de los líderes de la tierra de una manera significativa. Ese significado tiene la mujer. Ahora dice, aquella gran ciudad. ¿Qué significa aquella gran ciudad? La mujer se identifica como aquella gran ciudad en el contexto apocalíptico. Las ciudades suelen representar sistemas culturales, políticos, económicos y religiosos. Esta ciudad, por tanto, simboliza un poderoso centro de influencia. Era sobre los reyes de la tierra. ¿Qué significado le damos a esto? Este versículo significa que la influencia de esta entidad o ciudad se extiende a nivel mundial y ejerce control o influencia sobre los líderes y gobernantes de la tierra. Entonces, hemos tratado de simplificar y dar una interpretación a este versículo 17-18. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en conclusión, entonces, estos versículos representan la entre lo bueno y lo malo. La mujer representa algo muy malo y corrupto, como un sistema o entidad que se aleja de lo que Dios quiere. Por otro lado, concluimos que esto nos enseña que según la visión de Apocalipsis, los sistemas y las influencias malas eventualmente serán castigados por Dios. Es como un recordatorio de que hacer lo correcto y seguir a Dios es importante en nuestras vidas. La historia nos muestra que al final la justicia divina triunfará sobre el mal. Linda reflexión de esta lectura de Apocalipsis. Solo tenemos dos caminos a elegir. Bien, elige usted lo correcto o lo incorrecto. Porque recordamos que en un pasaje bíblico también nos dice, bien seas frío o bien caliente, ¿no? Porque si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Chao, compañeros. Vamos a exponer nosotros el tema del Apocalipsis, el capítulo 17, la gran ramera, ¿no? Pasamos al capítulo 17 del libro de Apocalipsis de la Biblia. Presenta una visión profética en la que se describe la condenación de la gran ramera. En Apocalipsis 17, el apóstol Juan tiene una visión en la que él es llevado al desierto por uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas de la ira de Dios. En el desierto, Juan ve a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, que está llena de blasfemias y tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer está vestida de púrpura y escarlata y lleva en la mano una copa llena de abominaciones y las impurezas de su fornicación. La mujer es llamada Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esta imagen simbólica representa una entidad que simboliza la corrupción espiritual y la idolatría. Gracias. Compañeros, continuamos con las conclusiones del tema. La gran ramera, Apocalipsis capítulo 17, y el capítulo 17 del libro de Apocalipsis nos habla de la Biblia, que presenta una visión profética en la que se describe la condenación de la gran ramera. En Apocalipsis 17, el apóstol Juan tiene una visión en la que es llevado al desierto por uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas de la ira de Dios. En el desierto, Juan ve a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, que está llena de blasfemias, y tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer está vestida de púrpura y escarlata,
y lleva en la mano una copa llena de abominaciones y las impurezas de su fornicación. La mujer es llamada Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esta imagen simbólica representa una entidad que simboliza la corrupción espiritual y la idolatría. Paso a mi compañero para el siguiente texto. Ok, continuamos con la conclusión del tema. La bestia sobre la cual está sentada la mujer es interpretada como una representación de un poder político y religioso que se alía con la gran ramera. Esta bestia tiene un pasado, un presente y un futuro. Era, no es y ha de subir del abismo. El capítulo continúa describiendo cómo los reyes de la tierra se han fornicado con la gran ramera y se han embriagado con el vino de su fornicación, lo que simboliza su complicidad en la corrupción espiritual. Finalmente, los 10 cuernos de la bestia, que simbolizan poderes políticos, se vuelven contra la gran ramera y la despojan de su poder y autoridad. La gran ramera es juzgada y destruida. La visión también muestra que, a pesar de la aparente alianza que la gran ramera y la bestia tienen, esta última finalmente se vuelve en su contra. Los 10 cuernos de la bestia, que representan poderes políticos, se levantan para juzgar y destruir a la gran ramera. En última instancia, el mensaje es que la corrupción espiritual y la idolatría enfrentarán su condenación. Aunque el simbolismo del Apocalipsis puede ser complejo y se ha interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia, la conclusión es que la justicia divina prevalecerá sobre la maldad espiritual representada por la gran ramera. Muchísimas gracias. Esto ha sido nuestra presentación del capítulo 17 del libro de Apocalipsis.